Hola, muy buenas noches con todos. Qué gusto tenerlos en nuestra última sesión. A las 7 en punto estamos dando inicio a la última clase, la cual les pido que, como siempre les he venido mencionando esos 3 días, que vayan teniendo todo listo para tener todos los apuntes, las notas que se requiera directamente en la clase. Así que pronto estaremos dando inicio.
Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se logra escuchar ahora sí? Sí, ¿Me ahora sí, comparte? ponete, sí se escucha. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con nuestra sesión de hoy. A ver, entonces, habíamos hecho aquella revisión, ¿no? Respecto a cuáles son aquellos trastornos que dentro de lo que significa las dificultades del lenguaje podemos encontrar, ¿no? Entonces, dentro de ello es muy importante, como les había mencionado ayer, hacer una priorización de qué es lo que vamos a trabajar. Si encontramos diferentes dificultades a nivel semántico, a nivel pragmático, morfosintáctico, nuestras intervenciones tienen que estar priorizadas basándonos en el aspecto evolutivo, ¿no? Es decir, eh, que el diseño de la sesión que yo voy a proponer para trabajar con mi niño tiene que ser quizás lo más esperado para lo que en ese momento mi niño necesita, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una intervención en sí? Hacer un diseño sistemático que tenemos que dar dentro de un contexto específico, ¿no? Dentro del cual se van a vivenciar algunas experiencias que mi niño necesita para que pueda generarse un aprendizaje o adquirir alguna habilidad que dentro del desarrollo de su etapa cronológica aún no ha podido desarrollarse. ¿M? Estas intervenciones, ¿no? O actividades o estrategias que vayamos a desarrollar, primero tienen que ser lo más recomendable de forma lúdica, ¿no? Como les decía. Eh, el aprendizaje del niño se da con un mayor impacto, ¿no? Y no solamente del niño, creo que de todo ser humano. Causa mayor impacto este aprendizaje cuando nuestro estado de ánimo, ¿no? Está óptimo, cuando estamos predispuestos y la atención y la concentración son parte de ese momento, ¿no? Tenemos un niño que es bastante distraído, entonces sería recomendable iniciar con actividades que nos permitan trabajar su atención y su concentración, ¿no? Y posteriormente, digamos, hemos priorizado algo a nivel fonético fonológico, ¿no? Y recién vamos a trabajar, porque si tenemos un niño que está distraído, que quizás el estar al lado de mamá o de la persona que lo acompañe lo distraiga, ¿no? O cualquier sonido, ¿no? Automáticamente hace que su concentración se disperse. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es tener esas estrategias, ¿no? Trabajar aquellos aspectos de las funciones cognitivas que son necesarias para el aprendizaje. Y posteriormente ya aplicamos nuestra sesión, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que si trabajamos a nivel semántico, ¿no? Nuestras actividades estarían direccionadas a generar también un nuevo conocimiento, ¿no? Si trabajamos la parte de comprensión, ¿no? Entonces, la planificación de estas actividades dentro de un ámbito lúdico, un material que pueda llegar a impactar el interés de mi niño, ¿no? Todo aprendizaje se da de esa forma. Si le llama la atención, si capta su interés, si es la actividad que estamos proponiendo es dinámica, el niño va a participar. Y finalmente lo que se quiere es que el niño participe, ¿no? Y que el terapeuta sea quien guíe la actividad. Entonces, para ello también hay que dar algunos refuerzos, ¿no? Algunas estrategias muy importantes que podemos desarrollar es, por ejemplo, utilizar la imitación, ¿no? La imitación, que tu niño te observe, tú realizas la actividad y que él la repita, ¿no? Tal cual. Entonces, en ese proceso de que vaya a imitar lo que tú vayas a, a proponer, se brindan aquellas correcciones, ¿no? O aquellas ayudas, ¿no? Por ejemplo, una ayuda visual que yo le pueda dar, o una ayuda a nivel auditivo que yo también le pueda dar, ¿no? Si hay alguna equivocación, hay algo que por ahí necesitamos perfeccionar, las ayudas nos van a permitir mejorar y direccionar nuestra actividad, ¿no?
Otra estrategia que podríamos utilizar es inicialmente, ¿no? Brindamos ese modelo, ¿no? Que primero imite y después que realice el niño de forma independiente, solo lo que ha aprendido. Y frente a ello, si ya lo está logrando, ¿no? Podemos quizás trabajar con algunos refuerzos, ¿no? Unos refuerzos que le permitan a mi niño, ¿no? Sentir que lo que está logrando lo está haciendo bien. Es decir, trabajamos lo que es a nivel de motivación, ¿no? Motivamos. Motivamos que también son estrategias que nos permiten eh, incentivar a que tu niño también no se canse durante la sesión, ¿no? Y otro aspecto bastante importante. A veces mm, quizás esperamos que el niño esté media hora sentado, ¿no? O 45 minutos sentado, porque eso es aproximadamente lo que podría durar una sesión, ¿no? Pero, mm, ¿cómo conseguimos que nuestro niño se siente durante esa media y 45 minutos y no se canse, no se agote, no se distraiga? Entonces, siempre es muy bueno hacer algunas pausas, ¿no? Algunas pausas que nos permitan volver a llamar la atención a mi niño. El objetivo, por ejemplo, ¿no? Está en que yo quiera hoy trabajar frases simples, digamos, en mi sesión. Entonces, yo tengo que tener por lo menos 2 o 3 actividades que estén direccionadas hacia el mismo objetivo, pero que ambas sean diferentes. Mi objetivo va a ser el mismo, yo quiero lograr ello, pero puedo tener 2 materiales diferentes para lograr. No es necesario utilizar un material para la media hora o los 45 minutos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que puedas tener algunas alternativas, porque también hay que tomar en cuenta el estado de ánimo con el que viene el niño, ¿no? La predisposición que tenga también para esa sesión, porque no todos los días tiene el mismo ritmo de vida. Entonces, sí es muy importante también solicitar o pedir a la familia que cuando vaya a venir no venga cansado, con sueño, ¿no? Esos aspectos que sí o sí podrían alterar el proceso de aprendizaje, ¿no? Y el adecuado desempeño de mi sesión. Entonces, sí, también suele suceder que cuando has propuesto una actividad, al niño como que no le llama mucho la atención, ¿no? Y así tú le vuelvas a repetir, no es algo que atraiga su interés. Por eso es bueno tener otras alternativas o otras propuestas para que tú no pierdas el objetivo de tu intervención, pero sí puedas lograr que tu niño trabaje por lo menos lo que has propuesto. Entonces, todo este proceso es parte de una planificación, ¿no? Y es muy importante seguir esos pasos, ¿no? Entonces, lo que primero hacemos es se evalúa, analizamos cuáles son aquellas dificultades que se encuentran durante la evaluación, ¿no? De todas las que hemos encontrado, priorizamos. ¿Cuál? Podemos encontrar 5, 6, 7, no sé. Y priorizamos. ¿Cuál es la que yo voy a empezar a intervenir primero? Como les mencionaba ayer, no todas las 7 vamos a poder trabajar en una sola sesión, porque entendamos que el niño no tiene dificultad, entonces no está con toda la predisposición de hacer todo a la vez. Entonces priorizas, ¿cuál de todo? Una vez que has priorizado, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar aspectos semánticos y voy a trabajar aspectos morfosintácticos, ¿no? Tal de cada uno, porque esto es lo que yo estoy encontrando en dificultad. Entonces, eso que he priorizado, ahora planifico qué actividad voy a hacer, ¿no? Si he, por ejemplo, ¿no? Decíamos algo a nivel semántico. Mi niño no tiene categorías, digamos, de frutas. Entonces, ¿qué sesión voy a trabajar? Justo para trabajar esto, las categorías de frutas. Y también tiene a nivel morfosintáctico, también lo he priorizado. Entonces, quiero trabajar en ese caso, por ejemplo, ¿no? Frases simples. Entonces, ¿qué actividades yo voy a planificar para hacer esas frases simples? Y las demás que aún están en espera, porque también están presentes, voy a ir programándolas, ¿no?
quizás en las siguientes sesiones, viendo cómo avanza. Sí, yo he hecho mi priorización, elegí mis actividades y una vez que ya elijo mi actividad, por ejemplo, ya voy a trabajar, como les mencionaba, ¿no? Ya, categorías de frutas. ¿Qué material voy a elaborar? ¿No? ¿En cuántas sesiones yo tengo que lograr que mi niño aprenda las categorías de fruta? Entonces, todo esto es parte de un proceso de planificación. ¿Cuántas sesiones yo programo? Por ejemplo, 6 sesiones, ¿no? Yo creo que en estas 6 sesiones voy a trabajar estas categorías de frutas y para estas 6 sesiones que yo me estoy programando, pues obviamente yo tengo que realizar la planificación de qué actividades, ¿no? Entonces, ¿qué actividad haré para la sesión 1? ¿Qué materiales voy a utilizar para esta sesión 1? Para mi sesión 2, ¿qué actividades voy a hacer y qué materiales requiero? ¿No? Como les menciono, siempre tener todo a la mano, ¿no? Y no brindar todos los materiales a la vez, ¿no? El niño se distrae de forma rápida. Si yo he programado 2 o 3 actividades para esa sesión, pues voy sacando mis materiales también de forma progresiva. Para mi primera actividad necesito 5 cosas. Esas nada más deben estar a la vista de mi niño. Termino, le doy esos 2, 3 minutos de oxigenación, de respiro, y saco la otra actividad que también tiene el mismo objetivo de por medio, ¿no? Trabajar lo que es categoría de frutas. Entonces, saco los otros materiales y un consejo, nunca tengan en desorden todo, ¿no? Terminamos una actividad, se guarda, terminamos la siguiente actividad, se guarda. Y no hay lugar a que el niño se distraiga con otros objetos que puedan estar ahí o que quiera seguir jugando con con los materiales de la primera actividad. Entonces hay que tener también ese tino de cómo ir trabajando de forma ordenada y evitando distractores, ¿no? Y finalmente voy a ir cumpliendo todas las actividades que que he ido programando. Si me programé 6 sesiones para trabajar categoría de frutas, puedo programarme 6 sesiones para trabajar ahora a nivel morfosintáctico, ¿no? Frases simples, digamos. Igual, ¿qué actividades? ¿Qué material voy a requerir? Y también hago la planificación, elaboro mi material, no sé, según lo que ustedes crean conveniente, y lo aplico en la sesión. Al finalizar cada sesión, siempre es muy importante observar, hacer esa evaluación de la sesión. ¿Cuánto he visto que ha avanzado? ¿No? ¿Cuánto he visto que eh, hay en progreso en esta? Y finalmente a las 6 sesiones también voy a evaluar, ¿no? De estas 6 sesiones que yo me había programado previamente, ¿cuánto es que he logrado? ¿Habré logrado el 100%, el 90% o el 80%? Si por ahí han habido dificultades, el niño no vino a su sesión, no sé, en cada sesión pueden presentarse 1000 particularidades, ¿no? Vino enfermo, vino cansado. Yo programé que iba a tener un 90% de cumplimiento, pero llegué solo al 50%. Entonces, existe la opción de que continuemos ampliando las sesiones, pero buscando otras actividades, ¿no? Que dentro de las cuales todas estén direccionadas al mismo objetivo, ¿no? Categoría de fruta. Una vez que ya logré que mi niño aprenda lo que yo he programado, pues paso a la siguiente dificultad que yo había encontrado y que dentro de de mi priorización continuaría, ¿no? Entonces es así como de forma progresiva yo puedo ir trabajando, ¿no? Con las diferentes dificultades que voy encontrando a nivel de su lenguaje. ¿Qué es lo importante de todo esto que estábamos mencionando, ¿no? Primero, respetar aquellas características que tenga mi niño. Les digo, puede venir con un diagnóstico específico, puede tener características a nivel de su personalidad como todo ser humano, ¿no? Puede tener preferencias hacia determinado dibujo animado, hacia determinado objeto, no sé.
tener en cuenta esas características para que nos puedan servir como ayuda en nuestras sesiones, ¿no? Es como una estrategia que podemos utilizar. Si quiero enseñar, por ejemplo, frutas, entonces, no solamente a través de cartillas, ¿no? Quizás su personaje favorito sea, se me ocurre, la doctora Juguetes, ¿no? Entonces, hacer una sesión donde involucre este gusto que tiene por este dibujo animado, ¿no? Y trabajar mi categoría de frutas. Entonces, yo trato de captar ese interés, que en esa media horita disfrute de lo que está haciendo. Y si disfruta, si es algo placentero, el aprendizaje se da con mejor impacto, ¿no? Ahí ya trabajamos aspectos psicológicos con mi niño, ¿no? Que pueda ayudar en que progresen estas dificultades. Entonces es muy importante conocer a mi niño, preguntar a la familia qué es lo que le gusta, qué preferencias tiene, ¿no? Y de esa manera ir yo también respetando quizás las características que pueda tener. Si es muy sensible, digamos, a los sonidos, entonces obviamente tendré que quizás ir bajando un poco de volumen a mi voz, ¿no? O de la música, quizás yo vaya a utilizar alguna música de fondo. Voy graduando, respetando que mi niño tolere o no tolere aquellos sonidos, ¿no? Si mi niño es muy inquieto, entonces evitaría ponerle videos, ¿no? Que por ahí le van a distraer, van a hacer que su atención no quiera despegarse de la pantalla, ¿no? Si tengo un niño demasiado tranquilo, entonces voy viendo qué espacios, cómo puedo yo impactar en el aprendizaje. Finalmente es estrategia del terapeuta cómo desarrolle la sesión, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y respetar también la parte de su desarrollo evolutivo. Si bien es cierto, ayer preguntaban, mi niño tiene 7 años y todavía no habla, entonces hay que respetar que aún, por más que cronológicamente tenga 7 años, ¿no? Quizá en la evaluación la edad lingüística nos salga como un niño de 3 años. Entonces tenemos que basar su desarrollo lingüístico según la edad lingüística que tenga. Y de ahí ir respetando aquellos procesos evolutivos del desarrollo del lenguaje, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí está, respetar los procesos de desarrollo, ¿no? Eh, Independientemente, como les digo, de qué dificultad pueda o no pueda considerarse a nivel de su lenguaje, ¿no? También el ser humano pasa por los procesos biológicos de cambio, ¿no? No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 4 años que un jovencito de 14 años. Entonces, las sesiones, si tú vas a trabajar terapia del lenguaje, ¿no? También aprender a identificar la edad cronológica que tenga para que también le propongas los materiales, ¿no? Si es un jovencito de 11, 12 años que puede tener dificultades en su lenguaje, quizás dibujos animados no sea algo que le guste mucho, ¿no? Entonces buscar aquellas estrategias que también le gusten. Tienes que conocer a tu niño porque finalmente las sesiones se van a dar de forma, ¿no? Constante. Y es ahí donde tú tienes o vas midiendo en cada sesión también, ¿no? Si tiene una capacidad de atención amplia o se reduce, ¿no? Quizás el pequeño tenga ahí alguna dificultad y cada 5 minutos se distrae. Entonces, ir trabajando aquellas estrategias que te permitan fijar ese aprendizaje en esos pequeños 5 minutos que tienes de oportunidad, ¿no? Descanso y voy viendo. Respetar aquellos procesos, aquellas creencias también que pueda tener la familia. Pero finalmente, la intervención se basa en relación a lo que estamos encontrando dentro de la evaluación, ¿no? Dentro de lo que, si mi niño necesita producir fonemas específicos, entonces yo trabajo esos fonemas que tienen dificultad. Ya no necesitaría trabajar otros fonemas porque ya los puede producir, ¿no? Y es algo que a veces también se da algunas veces, ¿no? Que estamos trabajando con los niños y
hasta nuestra intervención tiene que estar direccionada al por qué lo aplico. Por eso es muy importante y les recomiendo, busquen información, lean la parte teórica de lo que involucra el desarrollo del ser humano respecto a lo que es la parte del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si mi niño no produce, digamos, o tiene dificultades a nivel de su concentración, a veces veo que trabaja en soplo. Entonces, ¿por qué trabajaría soplo si las dificultades es a nivel de concentración? ¿Habrá necesidad de trabajar soplo? ¿No? Y recuerdo que algunas estudiantes siempre preguntaban eso, ¿no? ¿Vamos a hacer ejercicios de soplo? Sí, pero ¿por qué adelantarnos si ni siquiera sabemos qué dificultades tiene? Si mi niño tiene dificultades a nivel, no sé, de una producción de algún fonema que necesite, ¿no? Una posición parecida al soplo, quizás podemos trabajarlo. Entonces, sí es muy importante ver por qué estoy aplicando, saber por qué estoy aplicando determinada actividad o masaje, no, no sé, para que sea o no efectivo durante mi sesión. ¿M? Entonces, siempre es muy bueno, si eso les recomiendo, que se basen en lo que mi niño necesita, ¿no? Por ahí me ha pasado que los papás vienen y para ellos, ¿no? La dificultad que pueda tener el niño es de que no pronuncie quizás la S, digamos, ¿no? No pronuncia la S. Pero al momento de hacer una evaluación, a nivel comprensivo tiene dificultades, a nivel de seguir indicaciones tiene dificultades. O sea, más allá de lo que solamente identificó papá o mamá, hay otras dificultades de fondo que están impactando más, digamos, a nivel de su desarrollo socioemocional, a nivel de su aprendizaje. Entonces es ahí donde yo tengo que priorizar, como les mencionaba, cuál es más importante, ¿no? Y si para mí como terapeuta, viendo mi teoría, es más importante trabajar aspectos comprensivos, entonces voy a basarme en lo que necesita mi niño, ¿no? Y siempre informando a la familia, ¿no? El avance progresivo de su niño y qué es lo que tiene también que hacer en el día a día, porque finalmente el lenguaje es parte de un proceso de práctica, ¿no? Que se da en la casa porque está durante más tiempo ahí. La sesión solamente nos dura, digamos, una hora, pero las demás horas donde se desempeña el niño es quizás en el colegio, en la escuela, en el jardín, en casa. Entonces, estas estrategias o estas actividades que estamos tratando de modificar deberían también de aplicarse tanto a nivel de colegio como tanto a nivel en familia, ¿no? Entonces, siempre es muy importante hacer ese trabajo también en conjunto, donde pueda participar la familia y también pueda participar el docente, porque es ahí donde mi niño pasa también varias horas, ¿no? Durante su etapa de estudio. Entonces, sí es importante que también se trabaje en conjunto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta respecto al tema? Mínima, ¿cuántas actividades podría hacer por sesión? Una buena pregunta. Em, Dependiendo de cómo tú programes tu sesión, cuánto tiempo va a durar, tendrías que medir, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, si su sesión dura una hora, digamos. Entonces, yo puedo tener en esa hora quizás 3 actividades. Y esas actividades, yo sería muy bueno, ¿no? Trabajar, ¿no? ¿Qué objetivo es el que yo tengo? ¿Qué materiales? ¿No? ¿Quiénes van a participar? Después, ¿no? Poner cómo inicia mi sesión, qué voy a hacer, cómo voy a desarrollar la sesión. ¿Qué sucede? No me pongo en el caso de qué sucede si mi niño no logra, no sé, o persiste
en alguna equivocación cuando yo le estoy enseñando algo? ¿Cómo lo ayudo? Es ahí donde entran a redactarse, digamos, cómo se va a dar en sí tu sesión. Entonces sí tendrías que planificar, ¿no? No es solamente, "Ay, ya voy a trabajar frutas, ya voy a traer 5 frutas, estas voy a trabajar y ya. Pero ¿cómo le vas a presentar la sesión a tu niño? Si estamos diciendo que es un niño y al niño le gusta jugar, ¿cómo vas a empezar? Todo tiene que ser bien planificado. Entonces, al tú planificar tu sesión, como que ordenas, direccionas y sabes qué es lo que vas a hacer en determinado momento, si es que se presentaría algo, ¿no? Que dificulte. Entonces, por lo menos si lo vas a hacer en una hora, unas 2 o 3 sesiones. Y siempre ahí, esperando que, como les mencionaba, yo puedo haber planificado trabajar frutas, ¿no? Y he planificado, no sé, hacer pues con cartillas, digamos, ¿no? Pero a mi niño no le gustan las cartillas, a mi niño le aburrió las cartillas. ¿Qué hago? Saco, como se dice, la segunda opción, ¿no? El mismo objetivo, pero saco la segunda propuesta, porque finalmente necesito que de esta sesión haya algún provecho, un aprendizaje, así sea el mínimo, pero que exista, ¿no? Entonces, sí, voy trabajando en ese cambio de actividad a la otra actividad, que le doy ese respiro a mi niño, ¿no? De que se cansó, sí, vamos guardando, ¿no? O por ahí, ¿no? Vamos a dar 3 saltos, 5 saltos, algo que permita conectar con la siguiente sesión y se vuelva a activar ese interés por lo que estamos desarrollando en ese momento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Y algo que sí Elsa nos pregunta si trabajo frutas puede ser colores, cantidad, colores y cantidad. ¿A eso se refiere? Claro, el aprendizaje no solamente debe estar direccionado a que decir manzana, plátano, pera, ¿no? Si necesito enriquecer vocabulario, dar aprendizaje, yo puedo decir las características, ¿no? Estas de color rojo. Finalmente, según la edad, mi niño también tiene algunas cosas que aprender a nivel cognitivo, ¿no? Saber lo que es los colores, lo que es las formas, lo que es cantidad. Voy a trabajar, a ver, llena 5 manzanas. Tú estás trabajando las frutas, pero a la par le estás dando, ¿no? Conocimientos que también van a enriquecer y van a reforzar. No, ya vamos a trabajar ahora, acá te toca contar. 3 plátanos. No sé, la gallina se va a comer 5 uvas. Y ahí trabajan las frutas de forma, a nivel de juego y empiezas pues a eh, variar, ¿no? Que tu niño participe, no solo que se siente y que observe, sino que participe, ¿no? Dale las manzanas a la gallina, no sé, o coloca esto aquí, que sea activo. La actividad hace que tu niño no se duerma, no se aburra, ¿no? Entonces, finalmente, a veces también sucede que tú has planificado todo bien bonito y tu niño no quiere y empieza a coger, no sé, otras cosas. Entonces, tienes que tener también esa estrategia de que lo que le ha llamado la atención, utilizarlo para tu sesión. Ya, no utilizas tu material porque no le gustó, lamentablemente, ¿no? Pero sí, con lo que está sucediendo en ese momento, puedes tú empezar a crear quizás una nueva actividad, ¿no? Direccionándote al objetivo que ya tenías previamente, ¿no? Mi objetivo es trabajar tal cosa. Y en mi sesión algo tengo que trabajar si es que mi niño está aburrido. ¿Qué te gustaría? ¿Qué quieres? Y a veces, por ejemplo, eso me pasaba con un pequeñito, ¿no? Ella se daba cuenta de las dificultades del lenguaje que tenía. Entonces, ya había pasado también por terapeutas que no había tenido muy buena experiencia, ¿no? Tampoco había habido mejoría.
es por eso que los papás estaban bastante desesperados. Entonces, cuando él vino a tener sesiones, él pensaba que se iba a sentar, ¿no? Y que finalmente ya pues iba a ocurrir. Esa era la idea que ella tenía, ¿no? Por las experiencias anteriores. Entonces, me acuerdo que la primera vez vino y se puso como en posición de dormir, ¿no? Porque estaba cansado. Y hasta esas situaciones tenemos que aprovecharlas, ¿no? Para que pueda surgir, pueda darse, ¿no? Y de nuevo despertar y cambiarle el chip al niño, que una sesión no es tan aburrida, ¿no? Que no has venido a dormir. Entonces, por ahí cambiarle, llamar su atención, crear expectativa, ¿no? Entonces, justamente aprovechando eso, ¿no? Yo le dije, a ver, ¿quieres dormir? Entonces vamos a dormir. Y vamos a empezar a imaginar en que nuestro sueño es tal, 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 tal. Y mi niño empezó a activarse y empezó a participar. ¿Y qué tal si yo sueño que esto va a pasar y esto y esto? Y empezó a surgir su creatividad, ¿no? Y es ahí donde yo vuelvo a presentar mi material y le digo, sí, mira, ¿y qué tal si jugamos con esto que hemos soñado? Entonces, tú tienes que tener esa facilidad, ¿no? De que puedas aprovechar de una u otra forma, ¿no? Que le vuelva a despertar el interés a tu niño en la sesión. Entonces, así como recomendación, sean bastante creativos en el material que que vayan a utilizar. ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro, Ilsa? ¿Sí? A una persona adulta. ¿Qué edad tenía esta persona, Carla? ¿Sabe? 17 años. Claro, por supuesto. La verdad es que a mí se me hace un poco más fácil trabajar con grandes porque mm, puedes modificar un poco más rápido esto, ¿no? Pero sí, es trabajar que se dé cuenta, ¿no? Cuál es la diferencia que existe entre su nombre y la palabra trenzo, ¿no? Em, y en este caso, ¿no? Modificar a nivel de su pronunciación si es que no tiene otras dificultades, si es que por ahí la dificultad no es que es la R, ¿no? Pero si dice trenzo, es que sí puede ser la producción de R, entonces ahí le está adicionando, ¿no? Un fonema a su nombre. Trabajar que anule ese fonema y finalmente quizás pueda mencionar de forma correcta su nombre, pero sí, sí se puede trabajar en ese aspecto, el modificar aquello que, wow, 17 años. En una sesión puedo trabajar tres objetivos como intención comunicativa, el tuyo y el yo. Tu objetivo se va a basar según tu componente, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a trabajar a nivel fonético, tengo un objetivo para ese componente, ¿no? Si hablo de intención comunicativa, ya, este es mi objetivo para trabajar el aspecto pragmático. Si hablo tú y yo, creo que quieres trabajar lo que son, ¿no? Los los pronombres. Entonces, a nivel morfosintáctico, mi objetivo es que mi niño pueda hacer la producción de pronombres personales en primera y segunda persona. Entonces, así yo voy eh, especificando, siendo bien específico en el objetivo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, lo desgloso por componentes. ¿Qué objetivos voy a tener? Una niña de 5 años que no habla y dice solo pa y ya. Wow. ¿No? En este caso, esta pequeñita se ha quedado en la etapa solamente silábica del desarrollo de su lenguaje. Y para tener 5 años, ¿no? Tiene aproximadamente un retraso de 4 años y un poco más, porque la producción silábica se da antes, ¿no?
de los 12 meses. Para los 12 meses ya estamos hablando de aparición de algunas palabritas, ¿no? Entonces, con urgencia se necesitaría trabajar. Primero evaluar este niño. ¿Por qué existe esa limitación en su lenguaje? ¿No? A nivel físico, a nivel cognitivo, tiene algún diagnóstico de por medio, porque eso es lo que nos va a permitir direccionar en sí nuestra actividad, ¿no? Y según ello, empezar a trabajar. Digamos que todo está ok, ya ha tenido un retraso, ¿no? Imaginemos en el mejor de los casos. Entonces, lo que me correspondería trabajar es a nivel justamente, ¿no? De palabritas que son dentro de su contexto cotidiano, ¿no? Mamá, papá, no sé, pan, algunas frutas, algunos objetos que sea dentro de su cotidianidad, que generalmente eso ya los niños lo dicen pues para los 2 añitos, para el año y medio, ¿no? Entonces sí es muy importante, como te digo, que a nivel, en este caso, los 4 componentes están bastante afectados, ¿no? Si solamente te dice fonema P y ya me dices, ¿no? La I, la vocal A, entonces sí estamos en bastante dificultad. Permítame un segundo, por favor. Entonces, sí necesitaríamos, como le mencionaba Estrella, que se le evalúe. A nivel pragmático, no hay ni siquiera palabritas que le permitan decir, ¿no? Lo que necesita. A nivel fonético le faltan varios fonemas, ¿no? La B, la M, la N, la P, no tiene. Y vocales, si solamente dice pa y ya le falta la vocal E, I, O, U. De ellas son vocales que esos para el año y 2 años ya debería de haber tenido, ¿no? Entonces sí es muy importante una intervención así veloz. Estamos trabajando. Son los sonidos onomatopéicos, no quiere decir mamá. Fuera los ojos, se va a una esquina. No le entiendo aquí, Estrella. No quiere decir mamá, hasta ahí le entiendo. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Claro, para poder trabajar todo lo que es su desarrollo del lenguaje, tenemos que empezar desde lo básico, desde cómo empieza el niño a hacer producción de sonidos, ¿no? Empiezan aquellos sonidos vocálicos, después las consonantes, después se hacen sílabas, forman palabras, las palabras frases simples, frases más complejas. Tenemos que seguir toda esa pauta continua del desarrollo del lenguaje, por más que tenga 5 años, ¿no? No tiene varios sonidos consonánticos y vocálicos, entonces es por ello que tenemos que trabajar de esa forma. Ah, se va a una esquina cuando intenta mostrar la foto de su mamá. Con eso me hace recordar algo que no quiero que se pase también por desapercibido. Cuando trabajamos aspectos del lenguaje, es muy importante que el niño no solamente pase por una evaluación de su lenguaje, es importante que pase por una evaluación psicológica, por una evaluación auditiva. Si dentro de ello también se puede una evaluación odontológica, ¿no? Porque son diferentes aspectos que involucran también el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y por ahí quizás cada uno de estos especialistas puedan direccionarnos hacia algo que nosotros a simple vista no lo estamos observando. Entonces, si tiene quizás esa actitud de irse, te recomendaría que
le hagas pasar una evaluación psicológica también a la pequeña para poder identificar algo, también a los papás, ¿no? Porque si bien es cierto, las dificultades a nivel del lenguaje pueden tener muchos factores que afecten el desarrollo adecuado, ¿no? De la aparición del lenguaje. Por ahí los dientecitos picados. Entonces también es necesario que vaya al odontólogo, ¿no? Siempre, ¿por qué? Porque las piezas dentarias son aquellas que también participan en la producción de los fonemas, ¿no? Y aparte que un estado óptimo a nivel de salud permite que seamos también, tengamos mejor atención, mejor aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú vas detectando otros aspectos, sería muy importante quizás que le sugieras a la familia, ¿no? Señora, vaya por favor al odontólogo, necesito por ahí que algunos dientecitos estén chuecos, por ahí que lo mismo odontólogo pueda ver que pueda tener frenillos si es que usted no lo puede detectar con facilidad. Entonces, eso nos permite hacer una intervención un poco más específica en mi niño. Quizás con eso, resolviendo aquellas dificultades que tenga, digamos por ahí, ¿no? Suponiendo que a nivel familiar hay algún problema, alguna dificultad, quizás con la intervención psicológica mejore la predisposición también de que mi niño quiera participar en la sesión de su lenguaje, ¿no? Porque necesita ese apoyo, esa seguridad, ese respaldo de mamá y de papá, ¿no? Que por ahí nos está dando y que puede hacer que eso no te vaya a permitir pues hasta que diga palabras. Sí es muy bueno enfocarnos, por eso es que cada niño es único para la intervención. Podrían tener la misma dificultad dos pequeños, pero tengamos en cuenta que vienen de contextos bastante diferentes, ¿no? Y estos contextos tienen influencia de forma diferente, ¿no? Influencia cultural. Cada familia, los padres pueden tener diferentes niveles culturales, diferentes formas de pensar, ¿no? Hasta podrían tener diferentes aspectos en la crianza. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque podría por ahí algo estar también impactando en el desarrollo del lenguaje. Y si nosotros podemos educar a la familia, ¿no? Eh, también la familia va a contribuir en que se puedan modificar estos aspectos y finalmente en beneficio del niño se mejore, ¿no? Entonces, no solamente es brindar una sesión, ¿no? Involucra que vayamos viendo otros aspectos y que si podamos hacer partícipes a otros profesionales, muy importante porque todo eso contribuye en la mejora, ¿no? Del, del pronóstico que vaya a tener mi niño respecto al lenguaje. Ok, bueno, vamos a culminar nuestra sesión si es que no hay alguna otra pregunta por ahí, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esta frase que dice, para que un niño hable, debe tener algo que decir, la oportunidad de decirlo, el ánimo y la satisfacción para que el esfuerzo valga la pena, ¿no? Recordemos que nuestros niños son, ¿no? El futuro, tanto el futuro que como adultos ellos van a tener, como para una familia, porque van a llegar a tener una vida adulta y van a ser también padres de familia, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que nosotros vayamos a trabajar en nuestro niño, estamos trabajando también para el futuro de ellos y de su familia. Entonces, si trabajamos específicamente el lenguaje, pues siempre es necesario generar estas oportunidades para que mi niño diga, se exprese, ¿no? Y darle también herramientas que le permita tener esa satisfacción de poder socializar, de poder comunicar lo que necesita, que finalmente él se sienta, ¿no? Feliz de estar desarrollándose en esta etapa, hacer vivenciar a nuestro niño que su niñez es lo más bonito.
Por aquí hay una pregunta de Elsa. Para trabajar la R, la vibrante simple. Esta vibrante es más que nada por posición, ¿no? Siempre cuando trabajamos aquellos fonemas, la producción es cómo posicionamos la lengüita, ¿no? Ya sea a nivel de los alveolos, a nivel de paladar, a nivel de los labios. Entonces, lo que tendrías que trabajar en este caso es que tenga mejor posición para alcanzar a hacer esa vibración que necesita, ¿no? Ratón, ¿no? Entonces, esa sería la forma que tú puedas trabajar a nivel de posición de su lengua. Y siempre ver que no haya quizás algún frenillo, ¿no? Si no hay frenillo, entonces puedes trabajar con mayor facilidad y sí podrías lograr, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga también. Si aún no tiene 4 añitos, ¿no? Estamos en ese proceso de que se todavía está en la oportunidad de que desarrolle esta producción. Si ya tiene 9, uy, entonces sí, tenemos que trabajar a nivel de posición, ¿no? A nivel auditivo, que sea consciente de cómo está produciendo, ¿no? Hacerle ver la diferenciación entre la palabra que dice y lo que debería decir, ¿no? Por ejemplo, dice latón y no dice ratón, ¿no? Dice lata y no dice rata. Entonces, esas diferencias para que él pueda, el niño, en este caso el niño pueda darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que debería decir? Sí, pues si no le sale la vibrante simple, tampoco le va a salir la vibrante múltiple. Entonces, sí, empezarías por trabajar la simple. Una vez que ya la consigas, ¿no? La otra le va a surgir un poco más fácil, ¿no? Le va a surgir más rápido. Ok. Bueno, entonces para mí ha sido un gusto poder compartir algunas experiencias con ustedes. Que, No, ya tampoco. Sea chistoso, ¿ah? si Erika desea hacer alguna consulta, creo que se le abrió el audio. Entonces, es gratificante Yo ver. una consultita. Buenas Dígame, noches. buenas noches. Mira, tengo una pacientita que también cuando cantamos, por ejemplo, debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, había un ratón, la parte un no la dice, se manda había ratón. Entonces, hay varias canciones que cuando hay dos palabras, por ejemplo, de o un, se come una de las dos y pasa al resto de la frase. ¿Cómo poder trabajar eso? Gracias. Ok, te entiendo que no dice el un, ¿no? En Un varias o opciones. en o un. Las Ok. dos no las menciona. ¿Al momento de cantar nada más o es cuando habla también? Al momento de cantar. Ah, ya. Cuando dice alguna frase, sí utiliza el en y el un. Sí existe en su vocabulario. Sí, Ah, entonces lo que podrías trabajar es que primero lo diga a nivel de su frase, ¿no? La canción que no la cante, sino que la ubique donde debería ir, donde tú quieres que vaya, ¿no? Más que nada, si es que no lo tendría, sí podríamos trabajar a nivel morfosintáctico. No tiene, no puede decir el un ni el en, ¿no? Pero si ya lo dice, entonces es que solamente le hagas identificar en qué momento va. Un tip te podría dar ahí. Hazte quizás un cartelito. Cada vez que necesites decir un, saca tu cartelito de color rojo, por ejemplo. Y cada vez que necesites decir en, hazte un cartelito de color amarillo, si es que distingue los colores, ¿no? Entonces, cada vez que cantas, le sacas el un, le sacas el rojo. Y si quieres el en, le sacas el amarillo, ¿no? Inicialmente tú has intentado ya cantando y no puedes. Entonces, como estrategia, cuando ya va a venir ese determinante, ¿no? Le sacas. Entonces, visualmente vas a ir entrenando a que tiene que decir, que se acuerde, que recuerde que ahí va esa partecita, en esa parte de la canción, el un, ¿no? Igualmente con la otra ayuda visual. Entonces, eso es lo muchas que podrías gracias. hacer para trabajar.
Y cuando ya lo tiene, quítale la ayuda, ya no se la des, ¿no? Ya pudiste ayudar en eso, desapareces la ayuda. Y vas practicando de nuevo, que lo haga fluido, fluido. Con eso basta. Muchas gracias, muy buena estrategia. Ok, Estrella. Muchas gracias por tu pregunta también. Bueno, invitarlos a todos, ¿no? El instituto, sí, dígame, Dani. Doctora, buenas noches. Sí, quería hacerle una consulta similar al caso anterior, pero en este caso hay dos pequeños, ¿no? De que tienden a cambiar bastante el orden de las letras en las oraciones y no pronuncian ninguna letra conectores pequeños, ¿no? El de un, nada de eso. Incluso cuando se refieren a un objeto de otra persona, no dicen su juguete, dicen suyo juguete, algo así, tienden a cambiar bastante y no hay orden. Por ejemplo, si queremos decir una frase pequeña, no sé, como el niño está jugando, eso por ejemplo lo dicen bien. Las palabras grandes las dicen bien, pero cuando son pequeñitas tienden a omitir, pero tampoco hay orden en las oraciones. Por ejemplo, en el ejemplo que le puse, ¿no? El niño está jugando, dicen jugando está niño, algo así. Lo cambian bastante, no sé a qué se deba, no sé si me puedo orientar al respecto, doctorita. ¿Qué edad tienen los pequeñitos? 6 años y el otro tiene 7. Sí, sí, sí. Son hermanos. No, doctora, son Ya. de familias distintas. Sí, sí, son de familias Ya. distintas. Ok. Bueno, en ese caso, estaríamos viendo que a nivel morfosintáctico no puede hacer una construcción adecuada. Ahí lo que tendrías que trabajar es darle el modelo de qué es lo que tiene que decir de forma aislada, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va? El sustantivo y el verbo, ¿no? Trabaja primero eso. Por ejemplo, el niño baila, papá come, en ese orden, para que no diga come papá, ¿no? Primero viene el sustantivo y después viene el verbo, porque ese es nuestro orden gramatical que nosotros tenemos como norma, ¿no? Para nuestra lengua. Entonces, en ese orden, primero trabajar a nivel de sustantivo y verbo. De ahí ya le puedes ir aumentando quizás algún adjetivo, ¿no? O por ahí algún determinante, ¿no? La niña, un niño, ese niño come, etcétera, ¿no? Pero sí tendrías que trabajar aspecto morfosintáctico en ese caso, con urgencia, porque sí son dificultades que se presentan hasta los 4 o 5 añitos. Lo que se espera que es ya a partir de los 6 años, estas dificultades que para determinada etapa del desarrollo del ser humano es esperado, se superen, ¿no? Y ya para los 6, 7 añitos ya no se presenten estas dificultades. En más pequeños sí, ¿no? Perro come, come perro. Así hablan los pequeños, pero esto tiene que superarse. Entonces, ahora puedes ir trabajando esos aspectos morfosintácticos. Gracias, doctora. Doctora, una última consulta. Bueno, no sé cuánto tiempo más o menos dura una intervención, durante cuánto tiempo se tenga que hacer, ¿no? Ya vamos un mes y bueno, se ha usado esas estrategias, pero no sé si en casa hay reforzamiento. La cuestión es que parece que no se hila muy bien, no está asociando bien, ¿no? Al menos la pequeña de 6 añitos. Sí, sería muy importante que indagues a nivel de familia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo le están hablando? ¿No? Y lo que tú estás modificando, instruir a papá y a mamá para que ellos también lo puedan modificar, ¿no? Entonces, esas estrategias que tú estás utilizando para la ayuda justamente de esa forma de expresión, también educar a papá y a mamá, porque como les mencionaba, ellos tienen que practicar algo que estás modificando, se tiene que practicar de aquí en adelante, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos ejercicios, si tú no practicas constantemente el ejercicio, como que no vas a recibir resultados, ¿no? La sesión te dura solamente 1 hora, pero en casa, hasta en el colegio, tendrías que conversar, ¿no? Con la docente para que también ahí pueda ayudar y a modificar las estrategias que tú estás utilizando. Ujú. Listo, perfecto, doctora. Muchas gracias, Dani. Natalie, dígame, tiene la manito alzada.
Una consulta, quería saber, un niño de 4 años está hablando, bueno, intermedio, no, hay unas palabras que dice, por ejemplo, cuando dice quiero y lo alarga mucho, como si estuviera pensando qué va a decir, pero a veces lo hace ya muy seguido. No sé si es porque está nervioso o es ansioso como tiende a tartamudear, pero otra vez habla muy bien. Si tiene problemas a nivel de su habla, sí sería bueno que haga una terapia a nivel de habla y eso pueda modificar. Podría ser que va por esa causa, ¿no? Como mencionas, si ya tiene antecedentes de disfemia, entonces sería bueno que reciba una terapia a nivel de habla, que justamente como mencionas, hay momentos en los que se desencadena el alargar la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué edad tiene? 4 años. 4 añitos, sí. Sería muy bueno que empiece una terapia de habla también. Ya. Eso también podría ser por algún tipo de problema de ansiedad. En- Em, el problema a nivel de tartamudez no necesariamente está relacionado a la parte emocional, ¿no? Existen estrategias que los especialistas en habla, ¿no? Trabajan con niños con disfemia para que puedan superar o saber sobrellevar, ¿no? Estas pequeñas situaciones justamente cuando hay un momento emotivo que desencadene, pero que sea una causa la parte emotiva, no hay estudios específicos que nos digan que sí, ¿no? Pero sí, como te recomiendo, alguna estrategia que a nivel de habla le puedan ayudar a modificar eso que está empezando a presentar ahora desde esta etapa que es bastante pequeña. Ya, muchas gracias. Ok, Natalie. Karina, la malla curricular del diplomado. Esa información les van a brindar los coordinadores académicos, ¿no? Ellos son quienes manejan toda esa malla curricular, los horarios, ¿no? Las distribuciones de las clases, todo lo que involucra el desarrollo del curso. Otra consulta, magíster, quisiera saber en los niños autistas que están llevando terapia de lenguaje, ¿cuánto es el tiempo que se demora en ver cambios? Esto basado en el publicado, eso solamente Eso ha hecho depende Eso depende de cada niño, depende de la familia, el apoyo que tenga, depende de las capacidades y la predisposición que también tenga el niño, ¿no? No existe un tiempo específico, cada niño es diferente. Sí, también depende de cómo tú vayas a abordar aquellas dificultades en el lenguaje, ¿no? Entonces, si las estrategias que estás utilizando son buenas, pero por ahí mi niño no tiene mucha predisposición o su aprendizaje es un poco lento, también eso puede influenciar. Es depende, no hay una norma que nos diga en un mes va a hablar, en 2 meses. Lo que sí, la persistencia va a hacer que en algún momento, ¿no? Puedas notar cambios en el desarrollo de su lenguaje. Ya, gracias. Ok, entonces, bueno, para culminar con nuestra sesión de hoy, agradecerles por las preguntas, por su participación, por el tiempo que se han tomado en poder estar esta noche. El- Al grupo de WhatsApp, creo que ustedes tienen ahí al coordinador académico, pueden preguntarle respecto a todo lo que involucra, ¿no? La malla curricular, lo que son las fechas, cuándo inicia, cuándo culmina, etcétera. Es ahí donde les van a brindar la información. Por mi parte, ¿no? Los invito, hay diferentes talleres, cursos en los que ustedes pueden participar y pueden complementar su aprendizaje, ¿no? Y yo los felicito porque es muy bonito trabajar con niños en esta etapa y también que como profesionales podamos mejorar quizás algunas habilidades que nuestros niños estén requiriendo en esta primera etapa. Muchísimas gracias por su participación. Nos estamos encontrando, Dios quiere, en otra oportunidad. Y pues buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias.